Andrés Velázquez nació el 10 de noviembre de 1953. Desde muy joven fue dirigente estudiantil y tras formarse como técnico electricista entró a trabajar en la siderúrgica del Orinoco en 1973. Allí se convirtió en un líder sindical, logró ganar un reconocimiento regional por sus luchas a favor de los derechos de los trabajadores de Guayana. Fue concejal del municipio Caroní y en 1989 se convirtió en el primer gobernador electo del estado Bolívar. También fue diputado de la Asamblea Nacional. Con el partido La Causa R se postuló en diversas ocasiones a la presidencia de la República en 1983, 1988, 1993, pero no logró imponerse. En 2016 intentó volver a la gobernación de Bolívar, pero fue víctima de fraude en las elecciones regionales en las que el chavismo le arrebató su triunfo. Bienvenido a Andrés Velázquez, uno de los 10 precandidatos y precandidatas que participan en este proceso de primaria de 2023 para, escoger a uno que nos represente en las presidenciales de 2024. Gracias por estar en el estudio dentro de esta cobertura especial. Gracias a ti, Gladys, de verdad un gusto. No para usted, sigue insistiendo en esa lucha por los derechos de los trabajadores, pero también por ver cómo desde la administración pública nacional puede hacer cambios. Y ahora más, porque ahora tenemos una lucha ya no solo por razones de mejor calidad de vida y razones de carácter social, sino por razones de libertad y por razones de democracia. Partiendo de una máxima que yo creo que todos los debemos tener claro, que si no hay cambio político en Venezuela, no hay posibilidad de soñar con mejores salarios, con mejores hospitales, con mejores escuelas, con mejores vías de comunicación, con mejor atención a los productores agropecuarios, para las universidades, para nuestros jóvenes. Es decir, se convierte el cambio político de verdad hoy en una especie de prelación para poder acceder a esas mejoras de calidad de vida. Siempre ha sido una urgencia, que no se haya logrado es otra cosa, pero además también algunos asoman la idea o la posibilidad de que, que hay que entender que convivir con, en este caso con quienes están en el poder, y ver las maneras de transitar algún cambio, pero quizás con ellos también en el poder. ¿Cómo lo ve usted? No, totalmente distinto. Yo creo que si te metes en la cama con el dictador, es mal negocio, porque si piensas que por esa vía lo vas a neutralizar o vas a ir ganando pedacitos, como dicen algunos, pequeños espacios para ir avanzando, siempre terminas haciendo al dictador más fuerte y se hace más duro, más difícil echarlo del poder. Yo creo que lo que se debe mantener son políticas claras que permitan efectivamente avanzar en una clara diferenciación con el régimen, pero nunca la convivencia, porque al final terminas, fortaleciéndolo y dándole más poder al y normalizando lo anormal. Normalizando lo que no puede normalizarse, ni los delitos de lesa humanidad, ni la violación de derechos humanos, ni el desempleo, ni nada de eso. O sea, ni la corrupción. Y la corrupción, por Dios, este ladronismo impresionante que tiene que desaparecer definitivamente. Y eso definitivamente no lo vas a lograr si te planteas como fórmula para salir de la dictadura la convivencia, la cohabitación, porque no hay manera. No hay manera. Pero la otra tampoco se ve fácil, porque de hecho cuando a usted le arrebataron la gobernación, una de las cosas que por supuesto se concluyó es que definitivamente tienen tal poder que no dejan avanzar a pesar de que la población diga es que esto es lo que quiero, y eso no se respeta. ¿Qué esperar para el 2024? ¿Qué esperan incluso con estas primarias cuando después del 22 se decida por uno y a lo mejor lo inhabiliten en el camino, se busquen cualquier recurso para no avanzar, ¿no? En este caso las presidenciales con ese candidato. Bueno, fíjate, la primaria es una propuesta que yo hice a los factores democráticos. Gracias a Dios fue admitida después de largo debate, porque recuerda que había quienes dentro de la misma unidad o la plataforma unitaria veían mucho mejor o como una fórmula más adecuada el consenso. Pero en un país donde los ciudadanos no tienen tanta credibilidad en el liderazgo político, donde los partidos no tienen ese poder de convocatoria de antes y esa intermediación que antes tuvieron.
era muy difícil, desde mi punto de vista, poner en manos de la dirigencia política o en manos de los partidos la determinación de quién iba a ser el candidato. Eso no nos iba a poner de acuerdo nunca. Y entonces fue por lo que planteamos, lo planteé el 22 de enero del año 2022, en un acto público que hicimos desde Bolívar. Y encontramos, bueno, la fórmula, yo diría, incuestionable, que además nos permitía de una vez conectar de nuevo con la población, que nos permitía además estimular a la población a movilizarse, a preocuparse por el tema político y no a resignarse, que era el camino de la perdición por el que íbamos. Y en ese sentido asumimos la primaria como un paso dentro de una estrategia que nos permita convertir el 2024 en una oportunidad. Entiendo. Con un candidato de unidad o unitario, capaz de unificar a todo el país en medio de toda esta dispersión y en medio de toda esta desconfianza debido a los errores que se han venido Claro, pero ahí cometiendo. también le pregunto, porque fíjese que dentro de las cosas que van ocurriendo, también vemos un Rosales que no está en la primaria, que no se metió en la primaria, un Enrique que se retira de la primaria, pero entonces también queda la duda razonable de si a lo mejor en ese tránsito a las presidenciales terminen planteándose como opción, como está esperando el conde del Guáchalo, Benjamín Rauseo. Entonces la pregunta, porque ellos son de la misma plataforma unitaria, ¿no? De llegado ese momento, de acuerdo a lo que usted está diciendo, el candidato sí o sí tiene que quedar dentro de esa lista que se defina el día domingo, ¿correcto? Así es. Del primero al último, de ahí tiene que salir el candidato. Sin duda alguna. No las demás opciones, pero si las demás opciones insisten, a lo mejor en seguir, ¿no? En esto de lanzarse a las presidenciales No, por fuera, ¿qué harían ustedes, por ejemplo? No, pero acaba de hacer un comentario valiosísimo, un razonamiento que hay que tenerlo en cuenta. Claro. Que hay que tenerlo en cuenta, mejor dicho, la población venezolana. Y el que crea o subestime a la población venezolana que no se ha dado cuenta quién es quién a lo largo de estos 24 años de sufrimiento que tiene el pueblo, estos idas y venidas en el tema político, bueno, está equivocado. Porque esos que se agazaparon, como Rosales, el conde del Guácharo que estaba primero y después se retiró, y otros que andan por allí. Que no se sabe todavía, dicen disfrazados, que no, pero sí, no sabemos. disfrazados de oposición, que no es tal, esos otros. Pero los que dentro de la plataforma, a eso me refiero, se han venido desligando de la primaria, pues se equivocan. Y eso es un plan que hay que estar alerta, porque en mi opinión apunta hacia lo que comentabas. Pretender posteriormente desconocer, aparecer como candidatos emergentes y cosas por el estilo. Eso no va a funcionar. Entonces, y bueno, y hay que estar atentos, porque esos son los que luego van a intentar relativizar de alguna manera la importancia de esta elección primaria para quitarle carga. Porque por algo estamos todos haciendo el esfuerzo, ¿no? Así Y ahí se va a decantar la lista. Así es. Esto es lo que queremos en este primer lugar, segundo lugar, bueno, que la habilitación no deja el primero, bueno, buscaremos el segundo y así hasta llegar a una opción para esas presidenciales. Pero Sí. hay que ver qué pasa en el camino. Y además Bueno, usted está dentro de esa dinámica política Bueno, desde yo ahorita, siempre. fíjate tú, yo tengo un criterio. Aguántemelo Sí. ahí. Ese criterio me lo comenta, por favor, en unos minutos que tenemos que hacer la pausa. Vale. Segunda parte de conversación con el precandidato a la primaria por la causa de Andrés Velázquez, y la verdad es que, bueno, como hablábamos de esa situación, cualquier cosa puede pasar ahorita, durante y hasta después de la primaria, de cara a las presidenciales. Sí. Y usted decía que tiene un criterio para Tenía mantener un- las cosas yo en tengo- orden. A sí, ver, tengo un criterio, porque tú planteabas como un razonamiento lógico. Bueno, la primaria decanta y hay una lista y me quitan uno. Yo digo, en este instante, con quien tenemos que cerrar filas es con el candidato que resulte electo. Y allí yo mantengo una diferencia con algunos candidatos que para mí, digo, de verdad no valen la pena como candidatos o no merecen voto, porque candidato que dice, bueno, si a mí me inhabilitan, yo me hago a un lado y listo. Candidato que diga eso y que no está dispuesto a pelear para
hacer valer o defender el derecho de los ciudadanos de elegir su candidato presidencial, designarlo, empoderados como estamos empoderando a la población. Bueno, de verdad que, repito, es un candidato que no vale la pena. Yo diría en ese sentido que en este instante, en vez de decirle al régimen, bueno, me puedes ir eliminando o inhabilitando candidatos que yo tengo una lista detrás, no, yo voy a pelear por ese que resultó electo. Esa debe ser, en mi opinión, la estrategia en este segundo paso que viene. Mantener esa candidatura, defenderla dentro y afuera y hacer valer ese criterio de los ciudadanos en la elección o la designación que han hecho. Claro, entiendo, y debería ser así, ¿no? Así es el deber ser, además, un respeto a la población así que es. está participando, está Eso convocada es para este fundamental. 22 de octubre, exactamente, Sí. y esa misma sociedad que se articuló en la comisión, que se lo ha tomado muy en serio, está fajada Que de paso tratando de llevar aprovecho para adelante. felicitarlo y hacerle a esa Comisión Nacional de Primaria el más grande reconocimiento porque se fajaron. Tú no sabes las presiones, las amenazas ¿Sí? y la persecución que han tenido ¿De qué esos lado? ciudadanos Porque de a parte todas del las- régimen. porque no sabe también si de repente ese liderazgo opositor que a veces no, No, quiere y o pareciera que no quiere. también por allí van las críticas. Pero fundamentalmente, los que han tenido más capacidad punitiva de decir, bueno, bueno, basta ver los comentarios de este impresentable de Diosdado contra ellos. Bueno, que sí, permanentemente, exacto, sí. van cada uno manifestando ciertas cosas que indican hacia dónde sería, bueno, Sí. básicamente el propósito del gobierno. Pero fíjese, usted hablaba de lo del liderazgo, que bueno, que sí, también de ese lado hay ciertas cosas. ¿Qué es lo que nos trajo a este punto donde ya la población en su mayoría está absolutamente desgastada y no quiere nada con ese liderazgo? Errores, yo creo que se han cometido. ¿Errores o ambición? No, bueno, ¿qué decirte, Gladys? Puede ser una combinación de ambas cosas. Y creo que voy a coincidir contigo. Decía errores, bueno, por ser más magnánimo en la crítica, pero las ambiciones han tenido que ver. Porque la más grande victoria que tuvimos política y electoralmente fue conquistar las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. ¿Cómo olvidar ese triunfo? Uno de los Exacto. pocos que hemos tenido, que lo Eso celebramos y duró es nada. una cosa maravillosa, es un portento de victoria, es un acorazado lo que logramos allí, lo que logró el pueblo definido, determinado, para provocar el cambio. Bueno, eso bien manejado hubiera sido suficiente para ya habernos liberado y haber restablecido la democracia en Venezuela. Pero ¿qué ocurrió? Comenzaron los egos, las ambiciones y las vanidades de una dirigencia política que creyó que haber llegado allí tenían el mandado hecho, sin percatarse, como dice el refrán, los rusos también juegan. ¿Cuál es la Entonces, diferencia ahora entonces, señor Andrés, a esas presidenciales? Porque bueno, la realidad es que la mayoría de lo que queremos es que finalmente demos pasos seguros, efectivos hacia un cambio, ¿no? Y bueno, una opción la tenemos que es las presidenciales en el 2024, pero luce difícil por cómo estamos, Sí. con el poder en manos de quién está y lo aferrados que están, y además ese control, por ejemplo, desde el punto de vista militar, etcétera, ¿no? Con las fuerzas de seguridad. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿la diferencia entre ese momento y este cuál es? bueno, te lo voy a decir tomando la experiencia de mi recorrido por el país. Ajá. Yo casi que le he dado completo, bueno, me faltaron municipios y un par de estados, pero casi que completo vuelta a Venezuela en la campaña. En la campaña de promoción de la primaria y de mi candidatura, y exponiendo el proyecto de la Venezuela digna y sustentable, que es el proyecto de reconstrucción que estamos presentando. Te puedo decir algo, las grandes diferencias que puedo encontrar ahora. Un pueblo, yo digo que más maduro desde el punto de vista político y lo que tiene delante, mayor comprensión de lo que está enfrentando, porque yo digo comprensión y madurez política que supera la de los líderes o el liderazgo político que todavía no intentan o no saben cómo definir esto, que para mí es una dictadura por la calle del medio, de nuevo tipo, como quiera decirle, pero sin duda alguna eso es. Bueno, la gente ha sabido centrarse y enfocarse en eso, y te puedo decir que hoy por hoy más del 80%
Gladys, de la población venezolana quiere que Maduro salga del poder. Quiere un cambio político. Y si esa mayoría sale a votar, vamos a tener una aplastante victoria. El régimen tratará de dividir. 1. El régimen tratará de promover abstención. 2. Favorable para ello. Nuestra pelea o la contraparte que tiene que hacer en este caso, bueno, sencillamente luchar para que el voto sea masivo. Y 2, efectivamente, con un planteamiento, con una determinación definida para promover y producir ese cambio. El régimen tratará hasta de desconocer resultados. Por ahí hemos pasado también, o el mismo día de las elecciones, cuando se supone que vas ganando y de repente cambia todo en el transcurso de la tarde. Bueno, precisamente ese es el forcejeo que tenemos, sí, con la comunidad internacional metida, observando todo esto. Acuérdate que en este planeta hoy día no estamos solos, entonces, y los regímenes, bueno, aunque se alzan, hacen lo que les da la gana, pero la circunstancia para Venezuela, favorablemente también para nosotros, es que ojos del mundo, a pesar de las guerras por un lado y por otro, todavía no pierden el interés en Venezuela por lo geopolítico importante que somos, y en ese sentido hay mucha atención a lo que pueda pasar. Bueno, eso esperamos ya lo interno también, sí, ¿no? Porque tiene que haber una participación, ahí no debería para ese proceso existir una abstención alta, no debería, ¿no? Para empezar. Tenemos que estar todos ahí y de una u otra forma vigilantes, pero el régimen garantizando. se las inventa para desmotivar. Sí. Hay que ver, todavía estamos con la primaria. Este Sí. 22, veremos qué ocurre en ese momento. Y bueno, el resultado, pues en este caso vamos a suponer quien está en el primer puesto, que es María Corina, con casi 90% de intención de voto. ¿Cuál va a ser su estrategia después de eso? Bueno, yo me imagino que una vez obtenido el resultado, tenemos que conformar ese frente, ese bloque poderoso, democrático, que arrope al país entero. Porque a quien estamos eligiendo en primaria no solo es un candidato, es el nuevo liderazgo del país. Aquí no podemos estar pensando que sin mesianismo, tres por favor, bloques, señor Andrés. sin mesianismo. No podemos estar pensando en que 3 partidos, eso que llaman G3 o G4, van a seguir imponiendo una sola línea política con una sola visión, sino que esto tiene que ser mucho más amplio. Y yo espero que quien gane tiene que tener el compromiso de unir a Venezuela. ¿Qué pasa si adelantan las elecciones? Bueno, ya estamos preparados para ello. ¿Sí? Sí, con la primaria ya. No, pero el registro electoral extranjero, por ejemplo, no está actualizado, incluso el interno tampoco está actualizado. Yo creo que y hay un sentido por fuera que es importante. Y no veo al régimen tratando de actualizar ese registro. Y entonces tenemos que ubicarnos en lo que verdaderamente queda, a pesar de que el REP diga que son 20 millones, no van a ser 20 millones. Estamos hablando de ponle 14, 15. Con lo que hay, trabajar para que esa mayoría se imponga. Gracias por haber estado con nosotros, qué placer. Gracias además por mantenerse activo por Venezuela en esa lucha, además, como dijo, de valores democráticos, de vida ciudadana. Ustedes, gracias por estar ahí también. Será hasta mañana nuevamente por acá por TVB. Que tengan buenas noches y cuídense mucho.